Sean bienvenidos al canal Líder AgroScience, mi nombre es Leonardo Paredes y el día de hoy veremos unos problemas propuestos del tema de fertilidad de suelos, parte uno, en la cual doy a conocer una miscelánea de problemas del tema de fertilidad de suelos. Así que comencemos. Comenzamos con el problema uno. Nos dice si al cultivo de maíz de un terreno de 2.500 metros cuadrados, el agricultor ha aplicado un saco de urea que contiene 46% de nitrógeno y dos sacos de fosfato de amónico de 18% de nitrógeno y 20,08% de fósforo. Nos pide estimar la fórmula de abonamiento empleado por el agricultor. Nos da como respuesta 164 kilogramos por hectárea de nitrógeno y 184 kilogramos por hectárea de P2O5. Para resolver el problema, comenzamos con obtener todos los datos: nuestra área de 2.500 metros cuadrados, un saco de urea y dos sacos de fosfato de amónico. Dicho todo esto, comenzamos a resolver. Para empezar con la resolución, debemos comenzar con el fertilizante que sea compuesto, es decir, que tenga dos nutrientes en su composición y este no se debe de repetir. Comenzamos con el fosfato de amónico. Decimos que para 100 kilogramos de fosfato de amónico existe 20,08 kilogramos de fósforo. En dos sacos, que es 100 kilos de fosfato de amónico, ¿cuánto de fósforo habrá? Para ello debemos de convertir el fósforo a P2O5, multiplicando por el factor de conversión de 2,29. Nos da 46 kilogramos de P2O5. Entonces en 100 kilogramos, que son dos sacos, nos da el mismo valor de 46 kilogramos de P2O5. De la misma manera resolvemos para el nitrógeno. Decimos que para 100 kilogramos de fosfato de amónico hay 18 kilogramos de nitrógeno. En 100 kilogramos de fosfato de amónico, que son dos sacos, habrá la misma cantidad. Ahora continuamos con el fertilizante de urea. De la misma manera resolvemos que para 100 kilogramos de urea existe 46 kilogramos de nitrógeno en un saco, que son 50 kilos. ¿Cuánto de nitrógeno habrá? Hacemos la relación y nos da 23 kilogramos de nitrógeno. Entonces nuestras unidades obtenidas son 23 más 18 kilogramos de nitrógeno y 46 kilogramos de P2O5. Sumamos y tenemos 41 kilogramos de nitrógeno y 46 kilogramos de P2O5. Recalcamos que el agricultor aplicó para 2.500 metros cuadrados, un cuarto de hectárea. Entonces hacemos nuestra conversión para una hectárea. Decimos que tenemos 41 kilogramos de nitrógeno, es a 2.500 metros cuadrados. ¿Cuánto de nitrógeno hay en 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea? Eso nos da como respuesta 164 kilogramos de nitrógeno por hectárea. De la misma manera, resolvemos para P2O5. Decimos que para 46 kilogramos de P2O5 hay en 2.500 metros cuadrados. ¿Cuántos kilogramos de P2O5 hay en 10.000 metros cuadrados? Eso nos da como respuesta 184 kilogramos de P2O5 por hectárea. Entonces 164 kilogramos de nitrógeno y 184 kilogramos de P2O5 es lo que el agricultor usa en su fórmula de abonamiento. Bien, pasemos al problema número 2. Nos dice que cuando se recomienda aplicar al cultivo de papa de una fórmula de 200, 200 y 80 kilogramos por hectárea de P2O5, K2O y óxido de magnesio en forma de fosfato de amónico de 18% de nitrógeno, 19,65% de fósforo, sulfato de potasio de 50% de K2O y sulfomac de 18,26% de potasio y 18% de óxido de magnesio. Nos pide calcular el rendimiento de fertilizantes en kilogramos por hectárea para el fosfato diamónico, el sulfato de potasio y sulfomac. Nos da como respuesta 444, 204 y 444. Tenemos como datos al fosfato diamónico, al sulfato de potasio y al sulfomac. Aquí hay un detalle con el fertilizante fosfato diamónico. Dice que tiene 19,65% de fósforo. En el problema anterior tenía 20% de fósforo. Esto depende mucho al tipo o fuente de fertilizante a emplear. Lo primero que tenemos que hacer es convertir el fósforo a P2O5, multiplicando por el factor de conversión de 2,29. Eso nos da 45% de P2O5. De la misma manera realizamos para el sulfomac, que contiene 18,26% de potasio, multiplicado por el factor de conversión de 1,205, nos da 22% de K2O. La fórmula del problema es de 200 de P2O5, 200 de K2 y 80
de óxido de magnesio, expresados en kilogramos por hectárea. Procedemos a calcular la cantidad de fertilizante. Comenzamos con el fosfato diamónico. Decimos que en 100 kilogramos de fosfato diamónico existe 45 kilogramos de P2O5. ¿Cuántos kilogramos de fosfato diamónico hay en 200 kilogramos de P2O5 según la fórmula? Hacemos la relación y nos da 444.44 kilogramos por hectárea de fosfato diamónico. El fosfato diamónico también contiene nitrógeno. Decimos que para 100 kilogramos de fosfato diamónico existe 18 kilogramos de nitrógeno. En 444.44 kilogramos de fosfato diamónico, ¿cuánto de nitrógeno hay? Calculamos y nos da 80 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Ahora comenzamos con el fertilizante compuesto, es decir, con el sulfomac, ya que tiene potasio y magnesio en su composición. Comenzamos con el magnesio, ya que el potasio se repite en el sulfomac y en el sulfato de potasio. Decimos que en 100 kilogramos de sulfomac hay 18 kilogramos de óxido de magnesio. En 80 kilogramos de óxido de magnesio, de acuerdo a nuestra fórmula, ¿cuánto de fertilizante de sulfomac hay? Calculamos y nos da 444.44 kilogramos por hectárea de sulfomac. El sulfomac también contiene potasio en forma de K2O al 22%. Decimos que en 100 kilogramos de sulfomac hay 22 kilogramos de K2O. En 444.44 kilogramos de sulfomac, ¿cuánto de K2O hay? Calculamos y nos da 97.77 kilogramos por hectárea de K2O. Por último, comenzamos con el fertilizante de sulfato de potasio. Decimos que en 100 kilogramos de sulfato de potasio existe 50 kilogramos de K2O. Ahora, de nuestra fórmula de 200 kilogramos de K2O, tenemos que restarlo por la cantidad de K2O que aporta el sulfomac, es decir, 200 menos 97.77 kilogramos de K2O. Calculamos y nos da 204.46 kilogramos por hectárea de sulfato de potasio. Entonces los fertilizantes obtenidos son 444.44 de fosfato diamónico, 204.46 de sulfato de potasio y 444.44 de sulfomac. Muy bien. En la pregunta 3 menciona para un suelo de 20 centímetros de profundidad, 1.50 gramos por centímetro cúbico de densidad aparente, 2% de carbono, 34.35 kilogramos por hectárea de P2O5 y 289.20 kilogramos por hectárea de K2O. Nos pide expresar el contenido de materia orgánica en porcentaje, los ppm de fósforo, los ppm de potasio, asimismo estimar el nitrógeno mineral en kilogramos por hectárea y por año, considerando 1.5% de coeficiente de mineralización por año. Nos da como respuesta 3.45 kilogramos de materia orgánica, 5 ppm de fósforo, 80 ppm de potasio y 77.58 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Tenemos como datos a 1.50 gramos por centímetro cúbico de densidad aparente, 20 centímetros de profundidad, el porcentaje de carbono 2%, P2O5 de 34.35 kilogramos por hectárea, K2O de 289.20 kilogramos por hectárea y el porcentaje de coeficiente de mineralización de 1.5. Comenzamos hallando el porcentaje de materia orgánica. Para ello hay una fórmula en la cual se emplea el porcentaje de carbono y multiplicado por 1.724. El porcentaje de carbono es de 2% multiplicado por 1.724 nos da 3.448% de materia orgánica. Ahora procedemos a hallar el peso de la capa arable. Para ello se aplica una fórmula en la cual se emplea el área de la hectárea de 10.000 metros cuadrados multiplicado por la densidad aparente y la profundidad del suelo. La densidad aparente es de 1.5 gramos por centímetros cúbicos o 1.5 toneladas por metros cúbicos. Por la profundidad expresados en metros, 0.2. Calculamos y nos da 3.000 toneladas por hectárea de peso de capa arable. Muy bien, ahora con estos datos podemos hallar el nitrógeno mineralizado, expresados en kilogramos por hectárea. Podemos aplicar de forma simplificada la siguiente fórmula, en la cual se emplea el peso de la capa arable, el porcentaje de materia orgánica del 5% del nitrógeno total a partir de la materia orgánica y del peso del suelo y el coeficiente de mineralización. Reemplazando datos, el peso de la capa arable es de 3.000 toneladas por hectárea, el porcentaje de materia orgánica de 3.448% multiplicado por 5% y multiplicado por 1.5% de coeficiente de mineralización. Calculamos y nos da 0.07758 toneladas por hectárea.
Convirtiendo a kilogramos por hectárea nos da 77,58 kilogramos por hectárea de nitrógeno mineralizado. Muy bien, ahora para calcular la cantidad de ppm de fósforo debemos tener en cuenta el peso del suelo, la cantidad de ppm del elemento multiplicado por el factor de conversión dividido entre 1000. Tal como se muestra en la fórmula, los kilogramos de P2O5 es igual al peso del acaparable expresados en toneladas por hectárea multiplicado por los ppm del fósforo multiplicado por el factor de conversión de 2,29 y dividido entre 1000. Reemplazando datos, el problema nos dice que hay 34,35 kilogramos por hectárea de P2O5. Es igual al peso del acaparable de 3000 toneladas por hectárea multiplicado por los ppm a hallar del fósforo multiplicado por el factor de conversión de 2,29 dividido entre 1000 nos da como respuesta 5 ppm de fósforo. De la misma manera, hallamos los ppm del potasio empleando la misma fórmula, pero el factor de conversión ahora es 1,205 de K a K2O. Reemplazando datos, el problema nos dice que hay 289,2 kilogramos por hectárea de K2O. Es igual a 300 toneladas por hectárea multiplicado por los ppm del potasio multiplicado por 1,205 el factor de conversión. Nos da como resultado 80 ppm de potasio. Entonces, esas son nuestras respuestas del problema 3. Muy bien, pasemos al problema 4. Nos dice, para la aplicación foliar de nutrientes, se prepara una suspensión agregando 250 gramos por cilindro de 200 litros de agua de Fertilon Combo 1, de composición de 1% de hierro y 0,50% de zinc. Nos pide estimar las concentraciones de hierro y zinc en ppm. Nos da como respuesta 12,50 y 6,25. Bien, para resolver el problema debemos de tener todos los datos, nuestra masa de 250 gramos de fertilón, nuestro volumen de 200 litros, que convertidos a metros cúbicos es 0,20, el porcentaje de hierro de 1% y el porcentaje de zinc de 0,50%. Para comenzar con la resolución debemos de tener cuánto de masa tiene cada nutriente, es decir, cuántos gramos. Para ello decimos que en 100 gramos hay 1 gramo de hierro, es decir, el 1%, en 250 gramos del producto, ¿cuánto de hierro hay? Calculamos y nos da 2,50 gramos de hierro. De la misma manera procedemos a hallar la masa de zinc, es decir, en 100 gramos hay 0,50 gramos de zinc. En 250 gramos del producto, ¿cuánto de zinc hay? Calculamos y nos da 1,25 gramos de zinc. Ahora, para hallar la concentración en ppm del hierro y del zinc, debemos de tener en cuenta la siguiente fórmula, en la cual nos dice que los ppm es igual a la masa del soluto expresado en miligramos dividido entre la masa total expresada en kilogramos, que es igual a la masa del soluto expresado en miligramos dividido entre el volumen de solución expresado en litros, que también es igual a la masa del soluto expresado en gramos dividido entre el volumen total de solución expresados en metros cúbicos, en el cual se debe cumplir siempre la relación de 1 a 1.000.000. Entonces, para hallar los ppm del hierro, necesitamos la masa en gramos del hierro y el volumen total de solución en metros cúbicos. Nuestra masa, que es 2,50 gramos de hierro, y nuestro volumen, 200 litros convertidos a metros cúbicos, 0,20. Calculando, nos da 12,50 ppm de hierro. Para hallar los ppm del zinc, dividimos la masa de zinc en gramos 1,25 dividido entre el volumen total de solución expresados en metros cúbicos 0,20. Calculando nos da el valor de 6,25 ppm de zinc. Entonces esas dos son nuestras respuestas del problema 4. En la pregunta 5 nos dice, para una solución de nitrato de calcio de 0,82 gramos en 500 mililitros de agua, nos pide determinar la concentración en 1000 equivalentes por litro de nitrato de calcio. Nos da como respuesta 20 mil equivalentes por litro. Tenemos como datos nuestra masa de 0,82 gramos de nitrato de calcio, el volumen de agua de 500 mililitros, que es igual a 0,5 litros, y nos pide hallar los 1000 equivalentes por litros de nitrato de calcio. Para desarrollar el problema debemos conocer el peso atómico del nitrato de calcio, el cual está formado por calcio, que pesa 40, el nitrógeno, que pesa 14 por 2, ya que hay 2 átomos de nitrógeno, el oxígeno, que pesa 16 por 3 y por 2, ya que hay 6 átomos de oxígeno. Sumamos el peso atómico de cada elemento y nos da 164 peso total de la molécula de nitrato de calcio, cuya unidad es gramos por mol. El problema nos pide determinar la concentración en 1000 equivalentes por litro. Esta es la unidad de la normalidad, el cual emplearemos para la solución.
Entonces, aplicando la fórmula de la normalidad, que es igual a la masa del soluto expresado en gramos multiplicado por tita, que es el número de valencia o estado de oxidación, dividido entre el peso atómico o masa molecular expresada en gramos por mol, multiplicado por el volumen total de solución expresada en litros. Reemplazando datos, nuestra masa, que es 0,82 gramos, multiplicado por 2, que es el número de valencia, el peso molecular, que es 164 gramos por mol, y el volumen, que es 0,5 litros, dando como unidad de la normalidad equivalentes por litro. Calculando nos da 0,020 equivalentes de nitrato de calcio por litro. El problema nos pide 1000 equivalentes. Para ello realizamos la conversión, que un equivalente es igual a 1000 equivalentes multiplicado por los 0,020 equivalentes nos da 20.000 equivalentes de nitrato de calcio por litro de solución, dando como respuesta al problema. Otra manera de resolver el problema es empleando la fórmula a partir de los equivalentes gramos, en la cual es igual a la masa del soluto expresada en gramos dividido entre el peso equivalente. Y para hallar los 1000 equivalentes gramos es igual a la masa expresada en gramos dividido entre el peso equivalente y multiplicado por 1000, en el cual el peso equivalente es igual a la masa del compuesto dividido entre tita, que es el estado de oxidación. Aplicando la fórmula de 1000 equivalentes es igual a 0,82 por 2 dividido entre 164 multiplicado por 1000 nos da 10.000 equivalentes de nitrato de calcio. Ahora debemos de dividir por la cantidad de litros que hay en la solución. Entonces dividimos por los 0,5 litros y nos da 20.000 equivalentes por litro, tal como nos da en la respuesta. Entonces estas dos formas son las maneras de resolver el problema, ya que en la forma 2 son las simplificaciones de la fórmula de la normalidad. Pasemos al problema 6. Nos pide expresar 10 ppm de fósforo en kilogramos por hectárea de P2O5, considerando 54,72% de porosidad y 20 centímetros de profundidad de capa arable. Nos da como respuesta 54,96 kilogramos por hectárea de P2O5. Tenemos como datos a 10 ppm de fósforo, 54,72% de porosidad y 20 centímetros, que es igual a 0,20 metros de profundidad. Para determinar los kilogramos por hectárea de P2O5, debemos considerar la fórmula anterior en la cual se emplean los ppm y el peso de la capa arable. Y para calcular el peso de la capa arable debemos de tener en cuenta la densidad aparente, el cual lo obtendremos a partir de la porosidad, empleando la fórmula, el cual la porosidad es igual a la densidad real menos la densidad aparente dividido entre la densidad real multiplicado por 100. Reemplazando datos, la porosidad es igual a 54,72, la densidad real como dato es 2,65 menos la densidad real dividido entre 2,65 multiplicado por 100. Recalcando que la densidad real como dato es 2,65 para fines de cálculo. Calculando, y la densidad aparente es 1,199 gramos por centímetro cúbico. Obteniendo la densidad aparente podemos hallar el peso de la capa arable, empleando la fórmula en la cual se emplea el área de la hectárea de 10.000 metros cuadrados, la densidad aparente 1,199 gramos por centímetro cúbico o toneladas por metro cúbico y la profundidad de 0,20 metros. Calculando nos da 2.400 toneladas por hectárea. Ahora, calculando los kilogramos por hectárea de P2O5 a partir de los ppm de fósforo, empleamos la fórmula anterior en la cual se emplea el peso de la capa arable, los ppm del fósforo y el factor de conversión de 2,29 y dividido entre 1000. Reemplazamos datos, los kilogramos por hectárea de P2O5 es igual a 2.400 toneladas por hectárea multiplicado por 10 ppm multiplicado por 2,29 y dividido entre 1000. Calculando nos da 54,96 kilogramos por hectárea de P2O5. Respuesta del problema número 6. El problema 7 nos dice si para el cultivo de papa se emplea una fórmula de abonamiento de 280 y 100 kilogramos por hectárea de nitrógeno, P2O5 y K2O. Nos pide determinar el requerimiento de nitrato de amonio, fosfato diamónico, cloruro de potasio en kilogramos por hectárea. Nos da como respuesta 511,20 kilogramos por hectárea de nitrato de amonio, 173,91 kilogramos por hectárea de fosfato diamónico y 166,70 kilogramos por hectárea de cloruro de potasio. Entonces nuestros datos son nitrato de amonio de 33% de nitrógeno, fosfato diamónico de 18% de nitrógeno y 46% de P2O5 y cloruro de potasio de 60% de K2O. La fórmula del problema es de 200 nitrógeno, 80 de P2O5 y 100 de K2O expresados en kilogramos por hectárea.
Nos pide cuánto fertilizante ocupa dicha fórmula, para la cual comenzaremos con el fosfato diamónico, ya que tiene nitrógeno y P2O5. Decimos que en 100 kilogramos de fosfato diamónico existen 46 kilogramos de P2O5. ¿Cuánto de fertilizante hay en 80 kilogramos de P2O5? Calculamos y nos da 173.91 kilogramos de fosfato diamónico por hectárea. El fosfato diamónico también contiene nitrógeno. Decimos que en 100 kilogramos de fosfato diamónico hay 18 kilogramos de nitrógeno. En 173.91 kilogramos de fosfato diamónico, ¿cuánto de nitrógeno hay? Calculamos y nos da 31.3 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Ahora calculamos los kilogramos por hectárea de nitrato de amonio. Decimos que en 100 kilogramos de nitrato de amonio existe 33 kilogramos de nitrógeno. ¿Cuánto de nitrato de amonio hay en la resta de la fórmula total menos la cantidad de nitrógeno que contiene el fosfato diamónico? Calculamos, nos da 511.21 kilogramos por hectárea de nitrato de amonio. Ahora, como último fertilizante, calculamos los kilogramos por hectárea del cloruro de potasio. Decimos que en 100 kilogramos de fertilizante de cloruro de potasio hay 60 kilogramos de K2O. ¿Cuánto de fertilizante hay en 100 kilogramos de K2O? Calculamos y nos da 166.67 kilogramos por hectárea de cloruro de potasio. Esas son nuestras respuestas del problema 7. Pasemos a la pregunta 8. Nos dice que para una planta en maceta de 4 kilogramos de TFSA se requiere aplicar 200, 100 y 200 ppm de nitrógeno, fósforo y potasio. Determinar el requerimiento de nitrato de amonio, fosfato diamónico, sulfato de potasio en gramos por maceta. Bien, para ello tenemos como datos el peso de la maceta de 4 kilogramos, el porcentaje de nitrógeno de 33% de nitrato de amonio, fosfato diamónico de 18% de nitrógeno y 46% de P2O5, el sulfato de potasio de 50% de K2O. Para comenzar, nos da nuestra fórmula de 200 ppm de nitrógeno, 100 ppm de fósforo y 200 ppm de potasio, multiplicados por el factor de conversión. El nitrógeno se mantiene, el fósforo se convierte a 229 de P2O5 y el potasio a 241 de K2O, manteniéndose en la misma unidad de ppm. Ahora debemos de convertir los ppm a gramos de cada nutriente en relación al peso del suelo que contiene la maceta, es decir, 4 kilogramos. Comenzamos con el nitrógeno. Decimos que 200 ppm es 200 miligramos de nitrógeno en 1 kilogramo de suelo. ¿Cuántos miligramos de nitrógeno hay en 4 kilogramos de suelo que contiene la maceta? Calculamos y nos da 800 miligramos de nitrógeno, convertidos a gramos, 0.80 gramos de nitrógeno. De la misma manera calculamos los gramos para el P2O5. Decimos que 229 ppm de P2O5 es 229 miligramos de P2O5 en 1 kilogramo de suelo. ¿Cuántos miligramos de P2O5 hay en 4 kilogramos de suelo? Calculamos y nos da 916 miligramos de P2O5 convertidos a gramos, 0.916. Ahora calculamos los gramos de K2O. Decimos que 241 miligramos de K2O es en 1 kilogramo de suelo. ¿Cuántos miligramos de K2O hay en 4 kilogramos de suelo? Calculamos y nos da 964 miligramos de K2O convertidos a gramos, 0.964. Ahora que tenemos los gramos de cada nutriente, pasamos a calcular los kilogramos de cada fertilizante. Comenzamos con el fosfato diamónico, ya que tiene dos nutrientes en su composición. Muy bien, decimos que en 100 gramos de fosfato diamónico hay 46 gramos de P2O5. ¿Cuánto de fertilizante hay en 0.916 gramos de P2O5? Calculamos y nos da 1.9913 gramos de fosfato diamónico. El fosfato diamónico también contiene nitrógeno al 18%. En 1.9913 gramos de fosfato diamónico, ¿cuántos gramos de nitrógeno hay? Calculamos y nos da 0.358 gramos. Ahora continuamos con los kilogramos de nitrato de amonio. Decimos que en 100 gramos de nitrato de amonio hay 33 gramos de nitrógeno. ¿Cuántos gramos de fertilizante hay en la resta de 0.80 menos la cantidad de nitrógeno del fosfato diamónico? Dando como respuesta 1.339 gramos de nitrato de amonio.
Finalmente calculamos los gramos de sulfato de potasio. Decimos que en 100 gramos de sulfato de potasio hay 50 gramos de K2O. ¿Cuántos gramos de fertilizante hay en 0.964 gramos de K2O? Dando como respuesta 1.928 gramos de sulfato de potasio. Dando como respuesta al problema 8. En el problema 9 menciona a un suelo con contenido de 2.40 centimol por kilogramo de suelo de magnesio y 0.48 miliequivalentes por 100 gramos de suelo de potasio. Nos pide que para mantener la relación magnesio-potasio de 2, ¿qué cantidad en kilogramos por hectárea de sulfato de potasio se deberá emplear considerando el peso del acaparable de 3.000 toneladas por hectárea? Bien, entonces tenemos como datos 2.40 centimol de magnesio por kilogramos de suelo, 0.48 miliequivalentes de potasio por 100 gramos de suelo y el peso del acaparable de 3.000 toneladas por hectárea. Para comenzar con la resolución debemos de tener en cuenta que un centimol por kilogramo de suelo es igual a un miliequivalente por 100 gramos de suelo. Entonces decimos que 2.40 centimol de magnesio por kilogramo de suelo es igual a 2.40 miliequivalentes de magnesio por 100 gramos de suelo. Nos pide mantener la relación magnesio entre potasio igual a 2, en la cual el problema nos da como datos 2.40 miliequivalentes de magnesio dividido entre el catión potasio debe ser igual a 2. Calculamos y nos da 1.20 miliequivalentes de potasio en 100 gramos de suelo. El problema nos da como dato 0.48 miliequivalentes de potasio, el cual tenemos que restar con los miliequivalentes de potasio de dicha relación, es decir, 1.20 menos 0.48. Nos da 0.72 miliequivalentes de potasio en 100 gramos de suelo. Ahora debemos de convertir los miliequivalentes de potasio a kilogramos por hectárea de K2O, aplicando la fórmula simplificada en la cual se calcula a partir del peso del acaparable multiplicado por los miliequivalentes del compuesto multiplicado por el peso equivalente y multiplicado por el factor de conversión dividido entre 100. Reemplazando datos, el peso del acaparable de 3.000 toneladas por hectárea, los miliequivalentes de potasio 0.72, el peso equivalente del potasio, es decir, la masa atómica del potasio 39, dividido entre el estado de oxidación 1 nos da 39, multiplicado por el factor de conversión 1.205, dividido entre 100. Calculando nos da 1015.1 kilogramos por hectárea de K2O. Ahora a esa cantidad debemos de convertirlo a sulfato de potasio. Decimos que en 100 kilogramos de sulfato de potasio hay 50 kilogramos de K2O. ¿Cuántos kilogramos de sulfato de potasio hay en 1015.1 kilogramos de K2O? Calculamos y nos da 2030.184 kilogramos por hectárea de sulfato de potasio. Respuesta del problema 9. Como dato adicional, el peso atómico del potasio es 39 en unidad gramos por mol. Asimismo, el peso molecular del K2O es 94 gramos por mol. Para hallar el factor de conversión de K a K2O, simplemente es el peso atómico de K2O dividido entre el peso atómico del potasio respecto al K2O, es decir, 94 entre 39 por 2, 78, dando como factor de conversión 1.205. Muy bien. Como último problema, el ejercicio 10 nos dice para un suelo de 1.50% de materia orgánica, 45.28% de porosidad y 30 centímetros de profundidad de capa arable. Nos pide expresar el contenido de nitrógeno mineral en kilogramos por hectárea al año, considerando un coeficiente de mineralización de 1.20% por año. Muy bien. Tenemos como datos 1.50% de materia orgánica, 45.28% de porosidad, 30 centímetros de profundidad y 1.20% de coeficiente de mineralización. Comenzamos aplicando la fórmula de la porosidad, en la cual empleamos como dato la densidad real de 2.65 gramos por centímetro cúbico. Reemplazando datos, la porosidad de 45.28, la densidad real 2.65 menos la densidad aparente a calcular dividido entre 2.65 de densidad real multiplicado por 100. Nos da 1.45 gramos por centímetro cúbico de densidad aparente. Ahora debemos de hallar el peso de la capa arable aplicando el área de la hectárea de 10.000 metros cuadrados multiplicado por la densidad aparente y la profundidad.
Reemplazando datos, la densidad de 1,45 toneladas por metro cúbico y la profundidad de 0,30 metros, calculamos y nos da 4.350 toneladas por hectárea de peso de capa arable. Teniendo el dato del peso de la capa arable, podemos calcular el nitrógeno mineral en kilogramos por hectárea por año, empleando la fórmula que ya conocemos. El nitrógeno mineralizado es igual al peso de la capa arable multiplicado por el porcentaje de materia orgánica multiplicado por 5% y multiplicado por el coeficiente de mineralización. Reemplazando datos, el peso de la capa arable, 4.350 toneladas por hectárea, 1,50% de materia orgánica, el 5% y 1,20% de coeficiente de mineralización, calculando 0,03915 toneladas por hectárea, convertidos a kilogramos, 39,15 kilogramos por hectárea y por año de nitrógeno mineralizado. Bien, con este problema doy fin a la parte 1 de los problemas propuestos del tema de fertilidad de suelos. No olvides en suscribirte al canal y activar la campanita para que así te lleguen más videos que estaré publicando. Si te gustó el video, no olvides en darle un like, compartir y comentar sobre qué tema más te gustaría aprender. Hasta un próximo video. Esto es Learn AgroScience.